de cristianos, de hombres, gigantes, espirituales. Muchos hombres se han levantado por la verdad. Déjame decirte que es triste que muchos grandes siervos de Dios a través de la historia han terminado sintiéndose que han fracasado en su llamado. No es para menos, pero nosotros no ignoramos que cuando más desalentados estamos, podemos clamar a aquel que puede levantarnos. Amén. El profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, pero que cuando se levantó aquella hija del diablo, Jezabel, que persiguió a los profetas de Dios, él dio su vida. Se sintió solo y le reclamó a Dios. Él dijo: Señor, soy perseguido por Jezabel, solamente yo he quedado. Escuchó la voz de Dios y le dijo: todavía tengo muchos, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero Elías llegó a llorar. Elías llegó a decir: no soy mejor que mis padres, toma mi vida. Todo ha sido vano. Cuando fue perseguido el rey David, estaba desalentado. El rey David también llegó a sentir desaliento. Él quería salir de ese lugar desolado. Algún día en su vida llegó a decir: quisiera volar como un pájaro hacia el lugar desolado. El Salmo 55 nos narra eso. Llegó a sentir desánimo. Pero ve que el rey David, a pesar de su fracaso, a pesar de su pecado, no siguió escuchando la voz del diablo. Se humilló ante Dios. Dice la palabra de que después de haber pecado con Betsabé, se humilló ahí 7 días, fuera de la puerta del palacio. 7 días sin comer y sin bañarse, hasta que se reconcilió con Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 55, versos 6 y 7: oh, quien tuviera alas como una paloma, entonces me iría muy lejos y permanecería en el desierto. ¿Cuál era la razón que lo llamaba al rey David a expresarse así? ¿Cuál sería la razón? ¿Sabes tú que el rey David fue perseguido por el rey Saúl? ¿Sabes que tuvo muchos enemigos el rey David? Y en un momento de su vida llegó a sentir opresión. Versículo 1 dice en el Salmo 55: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mí, de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente, y huiría lejos, moraría en el desierto. El rey David igual llegó a sentir desánimo, pero ¿sabes? Él estaba clamando a Dios. Escucha, dice el versículo 1, escucha, oh mi Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Hermano, cuando vienen los desalientos, en lugar de estar pensando que has sido un fracasado, que no sirves para nada, comienza a ponerte en oración y comienza a meterte de lleno con Dios y dile: Señor, mira en qué condición estoy. Escucha mi clamor, Señor. Mira mi condición, necesito que tú me levantes, me fortalezcas. Si no lo haces, te quedarás ahí tirado, escuchando solamente una voz que te dice que no sirves para ser cristiano. Hubo un hombre que se conoció como los padres de la Reforma, llamado Juan Calvino. Él también tuvo una experiencia similar y dijo en su última hora, antes de morir:
todo lo que he hecho no ha sido en vano. Él dijo esas palabras. Muchos malvados gustosamente echaron mano de esa palabra. Todos pensamos lo mismo. Todo lo que he hecho no ha sido de valor. Muchos pensamos así. Y déjame decirte, hermano, yo cuando veo a aquella niñita de 3 años orar a Dios, cuando yo la miro que se pone a orar a Dios, yo sabes que digo dentro de mí: Señor, no ha sido en vano, ha sido de gran valor el que estemos orando. La palabra de Dios dice que por un pecador que se arrepiente hay gozo, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador en la tierra se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Si dentro de esta congregación ha habido un solo que se ha arrepentido, en el cielo hay fiesta. Amén. Entonces no somos fracasados. No hay fracaso. Hay desaliento, sí. Hay desánimo. Pero no dejes que el diablo te meta en tu mente que eres un fracasado. Porque si logra eso, ya te derrumbó. Un hermano que fue misionero. Muchas escuelas y universidades llevan su nombre. Sus 23 años en el campo ministerial, un hermano llamado David Livingstone expresó las mismas dudas en su ministerio. Él en un momento dado de desaliento dijo: todo fue en vano. Pero ya vemos que no, que eso era lo que el diablo quería que él pensara. Pero hoy vemos universidades allá en Carolina del Norte. Me tocó estar pintando, porque trabajaba en la pintura, pintando una universidad, la Universidad David Livingstone en Carolina del Norte. Hay universidades, hay iglesias que se levantaron y que llevan todavía la raíz de los mensajes del hermano David Livingstone. Amén. Entonces su carrera no fue en vano, pero eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. Hubo un hombre llamado Bernardo que llegó a sentir un desaliento y él escribió en sus últimos días: mis palabras y mis escritos han sido un fracaso. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estemos transcurriendo años sobre este lugar y cuando miremos, porque yo tengo la certeza que vamos a ver aquí en esta congregación salvación de almas que están buscando una sana doctrina, que están buscando la verdad de la palabra de Dios, que no se está saqueando ni manipulando a la gente para sacarles el dinero, que aquí se predica la palabra de Dios por amor a sus almas. Yo estoy seguro que un día tendremos aquí salvación de almas. Y cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que no fue un fracaso. El hermano David Livingstone fue uno de los misioneros más útiles. Sus logros reconocidos aún por el mundo secular. Livingstone abrió en el continente africano el evangelio, lo abrió el evangelio. Él predicó el evangelio en el continente africano. Él sembró mucha semilla. Él fue un hombre usado por Dios para despertar a Inglaterra a las misiones. Él llevó muchas personas a motivarlas a que todo Inglaterra despertara para mandar misioneros a África, al continente africano. Entregó cuerpo y alma para llevar una vida totalmente sacrificada a Cristo. Durante 23 años en ese campo de misiones. Él algún día sintió también que su ministerio había sido en vano. Pero déjame decirte lo que dice su biógrafo, aquel que escribió la biografía de él. Lo dijo así: todo lo que he hecho tan solo ha abierto el intercambio de esclavos africanos. Las sociedades misioneras no han dado fruto después de 23 años de labor. Todo parece en vano, he trabajado en vano. Esas eran las palabras de David Livingstone. Pero déjame decirte, hermano, que no fue así. Porque hoy por hoy sabemos
que fue un misionero así como Hudson Taylor. Hudson Taylor, cuando se fue a la China, el hermano llegó a China, llegó a predicar de Inglaterra a China, el hermano Hudson Taylor. Y cuando llegó a China, muchos quisieron embarcarse de Inglaterra para China, pero a la mera hora solamente fueron pocos. Se fue el hermano Hudson Taylor. Y cuando llegó a China, tú sabes, al centro de China, China comunista como hasta ahora, lejos de Dios, y fue maltratado el hermano Hudson Taylor cuando él estaba allí en una de las chozas de China predicando. Había sido perseguido. Escribió una carta para Inglaterra, para las misiones, para que fueran, porque había un despertar, había un avivamiento. Y se embarcaron varios de Inglaterra para China. Cuando llegaron encontraron, cuentan algunas anécdotas de cuando llegaron encontraron con las manos lastimadas en una choza. Cuando llegaron los misioneros, miraron a este hermano y dijeron: es una bendición, este es el avivamiento que tú nos dijiste. Esperen. Y había personas que entraban a aquella choza por escuchar la palabra de Dios. Se acababan esas personas de ir, entraban otras. Por turnos estaban entrando. No fue un fracaso, a pesar de la persecución. No fue un fracaso para aquellos hermanos que se han consagrado totalmente a Dios. Otro hermano, no sé si ha escuchado hablar de George Bowen. Este hermano fue un hombre poderoso en ejemplo. Hay un libro que se llama Amor Revelado. Es uno de los mejores libros que él escribió. Él se apartó de la fama. Era un hombre soltero famoso. George Bowen se apartó de la fama y de la riqueza para convertirse en un misionero en Bombay, allá en la India, mediados del siglo XVII. Y él, cuando vio a los misioneros viviendo más allá de los pobres a quienes servían, este hermano dejó el apoyo misionero que recibía y decidió vivir entre los más pobres. Este hermano se vistió como los indios y abrazó la pobreza. Tú sabes que en la India hay mucha pobreza. Tú sabes que en la India está prohibido auxiliar. De hecho, en la India no hay Cruz Roja. Está prohibido auxiliar a una persona que está moribunda, porque para ellos creen, hay muchas doctrinas erróneas en la India, son politeístas. Ellos creen que una persona al morir se muere esa vida para reencarnarse en otra vida. Entonces, si tú a esa persona la ayudas a que no se muera, ellos dicen que tú les estorbas para que puedan liberar su karma para reencarnarse en otra vida mejor. Por lo tanto, está prohibido brindarles apoyo, brindarles ayuda. Hay mucha pobreza en la India. Sin embargo, este hermano George Bowen fue un gran hombre de Dios que no dejó oídos abiertos a la voz del enemigo. Este hombre se levantó en la India con grandes esperanzas para el ministerio del Evangelio y había dado todo para ese fin, sus riquezas, dejó su fama, y además de dar todo, dejó su mente, su corazón, su cuerpo, su espíritu